Bienvenidos a esta breve exposición sobre la telenovela, la evolución de la radio y de la televisión en Venezuela. Bienvenidos ante todo, mi nombre es José Gerardo Moreno. Este es una breve, como dije, exposición audiovisual para la unidad de crédito de producción de televisión de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre el tema titulado, como dije, evolución de la novela de televisión y la radio en Venezuela. Comenzaremos diciendo que la novela es un producto audiovisual pensado para televisión y ha estado ligada a la evolución de la radio y de la televisión, porque también existe la radionovela. Las principales casas de televisión que se han dedicado a producir contenidos audiovisuales en el tiempo han sido Venevisión, Radio Caracas, Televen y Marte TV, entre otras. Pero hemos mencionado las más destacadas. La radionovela también se produjo durante un tiempo en el país y la misma posteriormente cayó en desuso. Hoy en día, sumado al clima de censura y autocensura que existe en muchos medios de comunicación, hay que mencionar que además existe una severa crisis económica en el país desde hace muchos años, que ha marcado casi 20 años y que ha afectado los contenidos que se producen tanto en radio como en televisión. Bien, Radio Caracas Televisión en su momento fue una de las principales generadoras de contenido con calidad de exportación incluso. Todos sabemos la historia de Radio Caracas Televisión. Esto no terminó bien, no tuvo un final feliz, y Radio Caracas sale del aire en 2007 producto de no haber podido renovar su concesión, o de que ésta no fuera renovada por el ente oficial, en este caso Conatel. La información que se ve en los medios de comunicación el día de hoy, tanto audiovisuales como de radio, es más que nada de entretenimiento y no noticiosa. Hoy en día uno simplemente puede hacer el ejercicio de encender la radio del coche y tratar de buscar noticias y se va a dar cuenta de que es muy difícil. Incluso, como dije al principio, la radionovela, si hablamos de radio, dejó de producirse hace mucho, y la radio es un vehículo comunicacional que hoy en día está dedicado más que nada a la emisión de programas de entretenimiento, música y nada más, y la cobertura de algún otro evento que tenga que ver con entretenimiento, pero nada más. El carácter informativo de la radio en Venezuela se ha perdido, y salvo algunas contadas excepciones, la situación es mayoritariamente esta. En televisión sucede lo mismo. Las líneas editoriales de los medios de comunicación han cambiado, y lo propio ha pasado con las líneas editoriales de los noticieros de televisión. La forma y la calidad en la que se hace periodismo informativo en televisión ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo, y esto es producto de un ambiente de censura y autocensura que existe en el país desde hace mucho tiempo. Así que bueno, vamos a avanzar en esta exposición. Vamos a hablar de la situación de la producción televisiva nacional desde 2007, bueno, hasta el año 2007. ¿Por qué hasta el año 2007? Porque ese año estuvo marcado por el cierre de Radio Caracas Televisión, y es cuando se empieza a sentir el tema de la censura y además la crisis económica reinante en el país. Ya llevamos casi 24 años de crisis, y eso es algo que la gente tiene muy claro. Las telenovelas en Venezuela comenzaron en los años 50 y se convirtieron en un fenómeno que captó la atención de los venezolanos. Las principales televisoras que produjeron este tipo de contenidos a lo largo de la historia fueron Radio Caracas Televisión, que terminó operaciones en el año 2007, concretamente el 27 de mayo del 2007, por vencimiento o no renovación de su concesión. También producía y produce contenidos de telenovela Venevisión y Televen, además de en su momento Venezolana de Televisión, cosa que ya no hace. Además de TVs, que es
que nace producto del cierre de Radio Caracas Televisión, y la extinta y recordada Marte TV. Bien, durante el bienio de 2007 y 2009, Venevisión domina el horario televisivo estelar con comedias como Tomasa te quiero y otra que se titulaba Vieja yo, además de los dramáticos Arroz con leche y La vida entera, esto por mencionar algunos. En 2007, como se dijo, Radio Caracas dejó de funcionar y dejó de exportar telenovelas y enlatados de altísima calidad que compraban distintos medios audiovisuales del exterior. En cuanto a las radionovelas, como dije al principio, estas se producían entre los años 40 y 50, pero luego cayeron en desuso, perdiendo el interés del radioyente. Actualmente existe producción nacional en radio que está más destinada al entretenimiento que a la información, y la radio sigue siendo uno de los principales vehículos de venta publicitaria en el país. ¿Cuál es la proyección de esta situación desde el 2012 hasta nuestros días? Mi pronóstico. La producción de telenovelas en Venezuela, desde luego que ha enfrentado múltiples desafíos. Hablamos de la crisis económica, hablamos de la inmensa emigración de venezolanos al exterior. Con esto quiero decir que también se han ido del país valiosos y talentosos artistas que tenían experiencia de trabajo en televisión, por lo cual las plantas televisivas han tenido que recurrir a la contratación y selección de nuevos talentos. Y la crisis económica, desde luego que ha afectado la capacidad de producir excelentes enlatados, porque eso cuesta mucho dinero y estamos en un ambiente de inflación, de hiperinflación, desde hace muchísimos años. Entonces es muy difícil financiar este tipo de proyectos. De hecho, muchos programas y telenovelas se han dejado de producir en el país, y Venezuela, que un día competía en este rubro con países como México, con Colombia y con Estados Unidos, ha dejado de hacerlo. Hoy, sin embargo, en el año 2023, Venevisión ha apostado por reunir una serie de talentos de toda la vida, del mundo de la telenovela, y los ha puesto a trabajar en un drama tipo comedia que se emite en un horario de alta atención del público, y con esto le está diciendo a la sociedad: nosotros apostamos por el país, estamos produciendo con talento local y hacemos algo de altísima factura, cosa que es cierta. Bien, hablamos un poco de la situación actual de la televisión frente a los nuevos desafíos y el crecimiento de las plataformas de streaming en el país. La televisión venezolana se ha convertido desde luego en el medio de comunicación más importante a nivel nacional, porque tiene el mayor alcance y la mayor penetración, así como la mayor capacidad de movilización de la sociedad. Pero esto ha enfrentado dos cosas. Uno, la censura y autocensura oficial que existe. Dos, la crisis económica inflacionaria que vive el país desde hace muchos años. Esto ha afectado sin duda mucho la calidad de lo que se produce, y a esto hay que sumarle además el tema de la inmigración y la pérdida de capital humano. Vamos a hablar rápidamente de la clasificación de la información que a mi juicio es más relevante sobre este tema. Punto 1. La historia de las telenovelas y la radio en Venezuela. Las telenovelas comenzaron en la década de los 50 y se convirtieron en un fenómeno cultural de carácter masivo en el país. Los venezolanos vieron las telenovelas y dijeron: esto me gusta. Y las radionovelas se convirtieron en un género popular en la década de los 40, se mantuvieron en los 50 y años 60 y luego paulatinamente fueron desapareciendo. El impacto de la crisis político-económica, desde luego que es algo notorio y que ha afectado a todas las capas de la sociedad, y la radio, la televisión y la prensa no escapan de esto. La crisis ha afectado sin duda a los medios de comunicación y ha creado problemas de presupuesto para realizar nuevos proyectos, cosa que dije anteriormente, y esto ha tenido como consecuencia el éxodo de profesionales de la televisión, que han dejado el país para trabajar en otras áreas, en otras plazas. El retorno de la producción de telenovelas se ha dado este año, 2023, con la apuesta de Venevisión por un
por una serie dramática que mezcla además la comedia con el género del drama. Ahora hablamos, y estamos casi cerca del final de la entrevista, de la exposición. Hablamos de la clasificación de la información y de los argumentos según las recomendaciones del señor Robert Hoover. El tema, desde luego, si a mí me lo preguntan, es interesante para un debate. ¿Por qué? Porque aborda la evolución de la televisión en Venezuela y esto lo convierte sin duda en un tema relevante y actual. Que si es oportuno el tema, sí. Si es oportuno, debido al creciente interés de la gente en el streaming y el contenido audiovisual generado para Internet. Este es un tema que sí puede provocar desacuerdos, desde luego que sí. Esto debido a las distintas perspectivas que hay sobre el estado de la televisión en Venezuela. Unos pueden decir que la televisión está desapareciendo y otros pueden argumentar con razón que sigue siendo el primer medio debido a la penetración que tiene dentro de la sociedad, que todavía mantiene dentro de la sociedad, hablando de la televisión tradicional. Esto es algo que desde luego vale la pena discutir por la relevancia. Es un tema que además se puede apoyar en fuentes y hay mucha evidencia para sustentar distintos puntos de vista. Ahora pasamos a lo grueso del tema que nos reúne aquí hoy, y es el tema de los argumentos y posibles refutaciones para debate. Bueno, yo tengo aquí una serie de argumentos, voy a exponerlos rápidamente. Argumento a favor: el talento venezolano tiene la capacidad de competir con producciones del exterior como las novelas mexicanas o colombianas. En algún momento el país fue conocido por esto, había talento, hoy sigue habiendo talento, y eso se está reflejando en la pantalla gracias al proyecto que presenta Venevisión con talento nacional y que tiene capacidad, como no, con competir con lo que se está haciendo en otros países. Un argumento para refutar esto es que, sin embargo, la crisis político y económica del país ha creado un ambiente que es muy desafiante para la producción de las telenovelas. Esto, desde luego, ha llevado a muchos actores y muchas actrices a buscar oportunidades en el exterior. Además, está el tema de la censura por parte del Estado, lo que ha limitado la libertad de expresión en los medios de comunicación. Así que no se puede plantear cualquier tema en una telenovela y hay que tener cuidado. Argumento a favor: hay un público que exige cada vez más contenidos de calidad y de entretenimiento y existe el talento técnico y humano para producirlo. A mí me parece un buen punto. Una refutación de este punto sería el siguiente: no todo se trata de talento. Para llevar a cabo una producción exitosa se necesita dinero e inversión, y eso lo tienen sobre todo las plataformas de streaming. Otro argumento a favor: es posible que el mercado se abra paulatinamente para las televisoras y que éstas se animen a producir material de calidad si el nuevo proyecto de Venevisión en dramáticos funciona. Hay una gran expectativa sobre lo que está haciendo Venevisión, ¿cómo no? Y si esto funciona, como se dice en este punto, es posible que otras casas televisivas se arriesguen y se animen a invertir para generar contenidos nacionales de calidad. Puede ocurrir. Un argumento en contra es que el mercado que atiende la televisión nacional e incluso la radio ha disminuido gracias a la masificación de nuevas conexiones de internet, fibra óptica, y a la llegada de las plataformas de streaming que se consumen, como no, en internet de alta velocidad. Bien, esto es parte de mi exposición el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de las fuentes arbitrarias consultadas. Tenemos un conjunto de fuentes bastante importantes. Vamos a mencionar algunas de ellas. Radio en Venezuela en Wikipedia, artículo que se publica en Wikipedia, y este recurso proporciona una visión general de la historia de la radio en el país desde sus inicios hasta el día de hoy. Ahí está, con el link, el artículo, ustedes lo pueden revisar en el texto escrito que acompaña a esta exposición. Además tenemos el espacio, el texto científico titulado Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, que se encuentra en Redalic. Este es un artículo que discute la evolución de la radio y las implicaciones técnicas socioculturales en la audiencia.
interesante para estudiarlo. Tenemos otra fuente arbitrada, es la siguiente, titulada La situación actual de la televisión en Venezuela. Se encuentra en Club de Escritura, fuente Taja, y ahí está el enlace, se ve en color azul. Si usted hace clic en el título del artículo que está en color azul, pues puede acceder a esta fuente y leer y documentarse, porque este artículo ofrece una visión de la situación actual de la televisión en el país. Tenemos unas dos últimas fuentes arbitradas, así: desafían la censura en Venezuela los medios digitales independientes. Es un artículo que se encuentra en el Instituto para el Estudio del Periodismo de la agencia Reuters, donde tuve la oportunidad incluso de hacer un excelente curso de medios digitales. Bueno, este artículo discute cómo los medios digitales independientes están desafiando la censura en el país. Y por último, otra fuente arbitrada de calidad, el diario El País, que publica un artículo titulado Periodismo en Venezuela, atacado y acorralado por el chavismo. Este tema no es de política, me refiero a esta exposición, pero este tipo de fuentes había que tomarlas para comprender la realidad y el momento que vive el país. Ya para terminar, como conclusión, podemos decir que la televisión en Venezuela ha experimentado una evolución significativa desde sus comienzos en la década de los 50, la radio desde mucho antes, hasta el día de hoy. Aunque la producción de contenido televisivo ha enfrentado diversos desafíos, llamémoslo como crisis económica, caída de la audiencia, altos costos de producción, estos cambios, además, reflejan, con la salida del streaming, sumado a la salida del streaming, estos son cambios que reflejan, uno, que la sociedad busca nuevas alternativas para su entretenimiento, optando por el streaming y por el consumo de información a través de medios digitales, porque estas son ya tendencias que se están observando no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo, y es algo que los medios de comunicación tradicionales, si quieren sobrevivir, tienen que entender para adaptar su oferta a lo que el mercado pide a día de hoy. Bueno, esta es toda mi exposición. Mi nombre es José Gerardo Moreno. Este es un trabajo que se ha realizado para la Universidad Bicentenaria de Aragua, para la asignatura de producción de cine, para producción de televisión, corrijo. Gracias por todo, y esto ha sido todo por hoy.